Cap 1. Sobreviví al mortal. Puede que sea difícil de creer, pero yo reencarné como un personaje de fondo en un videojuego. Este mundo es el de un galge llamado Love or Death. Yo reencarné como un map de ese mundo. Setoushi Iriya. Dicho esto, me di cuenta de que este era el mundo de Lode recién al entrar a la preparatoria. El hecho de haber reencarnado lo supe en el instante en que nací, pero este mundo no es distinto en nada de la realidad. Hay exámenes de admisión, también elecciones, pero no existe la magia. Así que me dediqué a estudiar, a hacer deportes y hasta a usar en secreto mis conocimientos de la vida pasada en cosas como la bolsa, llevando una vida tranquila. Entonces, ¿cómo fue que noté que este era el mundo de Lode? Eso ocurrió porque recordé que el grupo que estaba frente a mi mirada eran personajes de Lode. Ryuto-kun, para ti yo, nosotras. ¿Qué somos en realidad? Ya quiero que lo dejes claro de una vez. Espera. Tranquilízate, Satsuki. El aire invernal se sentía algo ligero, y el frío comenzaba a disiparse. En las ramas de los árboles, alineados en la calle todavía había brotes cerrados, pero en ellos ya se podía sentir poco a poco la señal de la primavera. En medio de eso, un chico de preparatoria estaba rodeado por 4 chicas. Al oír eso, quizás, pensarías en un Eren, y te parecería envidiable, pero en ese ambiente no se sentía para nada una juventud dulce y amarga. Más bien, podría decirse que era una situación de campo de batalla. El nombre de aquel chico acorralado era Yuto Sano, el protagonista de Lode. Su apariencia y su personalidad eran normales, pero tenía una sola característica: ser amable en exceso. Si alguien estaba en problemas, sin importar quién fuera, él siempre le tendía la mano. Ese era el personaje que se suponía debía ser. En fin, y la que lo estaba acorralando con un semblante demoníaco era Satsuki Saionji. Su marca registrada eran su largo y hermoso cabello color durazno y esa sonrisa capaz de atraer a cualquiera. Además, trabajaba como Aide del Reviewer, tenía un cuerpo espectacular y era la chica número 1 con la que todos en la escuela soñaban tener de novia. Y también, una de las heroínas de Lode. Como siempre trataba con una sonrisa a todos por igual, muchos chicos se confundían y las confesiones hacia ella no dejaban de llegar. Esa misma Satsuki, ahora estaba acorralando a Sano, con una expresión tan aterradora que no se la mostraría a nadie más. Las otras 3 bellas chicas que lo observaban en silencio también eran heroínas de Lode. Ellas, al igual que Satsuki, le dirigían la misma clase de mirada a Sano. Yuto-kun, tú mismo lo dijiste, ¿no es así? Que cuando acabaran los exámenes de admisión ibas a elegir con cuál de nosotras salir. Ve, bueno, sí, eso dije. Ya terminó también la ceremonia de graduación, ¿sabes? Nosotras ya no podemos esperar más. Las cejas de Satsuki se fruncieron un poco y sus labios temblaban ligeramente. Lo entiendo, de verdad. Sí, yo también decidí que ya no voy a huir, voy a enfrentarlo con seriedad. Ya veo. Entonces, ¿nos dirás a quién elegiste de nosotras? Cuando la mirada directa de Sano atravesó a todas ellas, se escuchó un leve suspiro contenido. Algunas apretaron con fuerza sus faldas, otras desviaban nerviosamente la vista. La mezcla de ansiedad y expectativa se reflejaba en sus gestos. Chicas, quiero que todas sean mis amigas con derecho. Sano lo dijo con una sonrisa, como si esa fuera la mejor solución para arreglarlo todo. ¿Qué estás diciendo? La voz de Satsuki temblaba ante semejante declaración tan absurda. ¿Qué de qué? Dije que tuviéramos sexo todos juntos. No digas tonterías, no hay forma de que acepte una propuesta así. Sano dejó escapar un suspiro con un ja y luego se rascó la cabeza con fastidio. Escucha, Satsuki. En primer lugar, a mí no me gusta la idea de elegir solo a una. Sano lo dijo con toda seriedad. Y luego sonrió. Cada una tiene sus cosas buenas. Traté de pensar en quién elegir, pero ninguna es fácil de dejar de lado. Así que mejor tengamos primero sexo, todos juntos. Así todos podremos llevarnos bien. Y oye, puede que no esté tan mal, ¿cierto? La excusa era tan terrible que Satsuki y las demás se quedaron con la boca abierta, incapaces de cerrarla. Ya basta, para ti, Yuto, yo solo valía eso, ¿no es así? Lo entendí bien, adiós. Ah, Satsuki, y también ustedes. Satsuki bajó el rostro en silencio y se alejó rápidamente, dejando a Sano atrás. Y como, siguiéndola, las otras 3 también bajaron la cabeza y empezaron a caminar. En la dirección hacia donde avanzaban había un semáforo, pero ya estaba parpadeando. Parecía
que apenas alcanzarían a cruzar, aunque por las lágrimas que les nublaban la vista, no parecía que pudieran notarlo. Bien, con esto, tal vez pueda salvarlas. Perdón, no puedo dejar que avancen más allá de aquí. Plantado frente al semáforo, empujé con todas mis fuerzas a Satsuki, que iba a la cabeza, y arrastré también a las otras heroínas que venían detrás. Sin entender qué había pasado, ellas me miraron, aturdidas, y yo les devolví mi mejor sonrisa. Adiós. Vivan mucho tiempo. El chirrido de un freno me taladró los oídos, y antes de que pudiera voltearme, mi cuerpo salió, volando y de inmediato chocó contra el suelo. Un calor abrasador recorrió varias partes de mi cuerpo, y un líquido resbalaba sobre mí. Tardé un instante en darme cuenta de que era mi propia sangre. Una niebla repentina cubrió mi cabeza, y mi campo de visión comenzó a reducirse poco a poco. Seguro mi conciencia estaba a punto de apagarse. Ellas están. Ignorando el dolor que amenazaba con hacerme desmayar, forcé mi cuello para moverlo. Mis cuadernos y libros de repaso, los mismos que había usado hasta hace poco en los exámenes de ingreso, estaban regados por todos lados, pero eso ya no importaba. Al fondo, mis ojos se cruzaron con los de Satsuki, que estaba de pie, intacta, con su cuerpo sano y salvo, aunque aún en shock. En ese instante, una ola de alivio recorrió todo mi ser. Jaja, menos mal. Con que Satsuki y las demás estuvieran bien, era suficiente. Y mientras caía de espaldas, lo último que vi fue un cielo azul insultantemente hermoso. Alcé el puño y esbocé una sonrisa cínica. ¿Cómo se siente que tu maldito escenario haya sido arruinado? En mi mente, le saqué el dedo medio al cielo, y mi conciencia se precipitó al abismo. Que te jodan, bastardo. Diamante negro naipes, porque tomé una decisión así. Para contarlo, tengo que hablar de Lobordead, abreviado, LODE, y también de mí mismo. Lobordead es un galge. Es un galge bastante común, donde el protagonista, Yuto Sano, al aumentar el nivel de afecto de las 4 heroínas, empezando por Satsuki Saionji, termina formando pareja con alguna de ellas. Como habían contratado a un ilustrador famoso, al momento de su lanzamiento el juego fue tratado como un título relativamente popular. Sin embargo, muy pronto recibió el sello de juego basura. La causa estaba en el guión. En LODE, las heroínas que no logran tener una relación con Sano mueren irremediablemente. Algunas se suicidan por la tristeza de no haber sido elegidas, otras se vuelven autodestructivas y terminan vendiendo su cuerpo, otras sufren abusos sexuales o son víctimas de accidentes desafortunados. De verdad, no era más que una porquería. Aún así, como los diseños de las heroínas eran adorables y las descripciones psicológicas de los personajes estaban muy bien logradas, el juego terminó captando la atención de un sector más entusiasta. El guión tenía cierto nivel de adicción, así que yo me dediqué a completar todas las rutas individuales de cada heroína. Cada vez que lo hacía, acababa mojando la almohada con lágrimas, un recuerdo amargo que todavía me pesa. Dejando de lado la historia de LODE, comenzaré a hablar de mí. En mi vida pasada fui un Nituno. Sonaría genial decir que morí de una manera trágica, pero la verdad es que fracasé en los exámenes de ingreso a la universidad. Repetí como Ranin varias veces, fallando una y otra vez hasta que mi espíritu se quebró. Desde entonces viví dependiendo de mis padres, pero la vergüenza de estar causándoles tantos problemas me llevó a tomar una gran cantidad de somníferos y suicidarme. Uno significa, no estudia, no trabaja, no recibe ningún tipo de capacitación. Cuando abrí los ojos, me encontré con que estaba viviendo una segunda vida como Setouchi Hiraya. Decidí que, a diferencia de mi vida anterior, no iba a ser una carga para nadie, así que me esforcé. Desde el momento en que nací, gracias a eso, creo que logré convertirme en alguien al que llamaban genio. Además, usé un poco de los conocimientos de mi vida pasada para hacer trampa. Este mundo estaba muy apegado a la realidad, así que los nombres y los acontecimientos eran prácticamente los mismos que antes. En otras palabras, sabía de antemano que iba a dar ganancias en la bolsa y en el mercado de divisas, así que desde la primaria me dediqué a invertir con todo. Para cuando terminé la secundaria, ya había acumulado varios millones de yenes. Mis padres me veían como algo inquietante. Pensaban que no era posible que de unos padres comunes y corrientes pudieran hacer un niño prodigio, al punto de hacerme someter a una prueba de ADN. En ese momento decidí que dejaría esa casa, y cuando ingresé a la preparatoria,
efectivamente me fui de ahí. Al parecer, igual que en mi vida anterior, mi existencia era algo que solo traía discordia a mi familia. El gran cambio para mí llegó justamente al entrar a la preparatoria. La escuela que elegí fue una muy normal porque terminé entrando a una preparatoria tan común. Con mi nivel académico actual, no había razón para elegir algo tan corriente. Esa duda se resolvió cuando vi a Yuto Sano, que ingresó el mismo año que yo, y a Satsuki Saionji, junto con las demás heroínas. Entonces lo recordé, yo, Setouchi Iriya, soy un simple mab en el mundo de lo de. Aunque me sorprendió que pudiera acordarme de un personaje tan irrelevante, al menos quedó claro por qué había entrado a esa escuela. Así que pensé disfrutar del mundo de lo de, observando de cerca la comedia romántica de Sano y las heroínas. Sin embargo, el Yuto Sano que estaba frente a mí resultó ser un completo imbécil, un mujeriego, indeciso, incapaz de moverse en los momentos cruciales y siempre culpando a otros. Y, aún así, con un orgullo desmesurado. Por eso, no había forma de que la afinidad de las heroínas subiera en lo más mínimo. Acepté que se trataba de un protagonista de porquería y planeaba ignorar por completo ese romance donde nunca se levantaban banderas. Pero de repente recordé un hecho aterrador. El hecho de que, si el protagonista y las heroínas no terminaban juntos, ellas morían. Y lo más importante, por alguna razón, el map Setouchi Iriya también moría arrastrado en ello. Con razón recordaba al Setouchi Iriya, que era solo un map. Siempre parecía una ilustración de su muerte, y aunque no recuerdo en qué ruta, su nombre estaba escrito, así que inevitablemente lo memoricé. Si esto seguía así, yo iba a morir. Desesperado, no me quedó otra opción que hacer que Sano llegara al único feliz en lo de donde nadie muere, el Jeren. Por eso, en secreto ayudé desde las sombras en la relación del protagonista con las heroínas. Verdad me esforcé muchísimo. Incluso gasté una gran cantidad de dinero, todo con tal de sobrevivir. Pero ese maldito protagonista siguió eligiendo las peores opciones en los momentos clave y, mientras dejaba la afinidad de las heroínas en un punto mediocre, acabó llevando todo hacia un de aniquilación total donde nadie se salvaba. Una vez que entramos en la ruta del exterminio, ya no había nada que yo pudiera hacer. Pensé muchas veces en huir a la mitad, pero, hiciera lo que hiciera, no podía escapar del escenario impuesto por este mundo. Entonces decidí que reescribiría el guión yo mismo, que intervendría directamente. Sin embargo, la fuerza de este mundo anulaba todos mis intentos, borrando mis acciones como si nunca hubieran ocurrido. En mi vida anterior, las novelas web empezaban a llenarse de historias donde un map superaba al protagonista, pero en realidad, un map no tiene tal derecho. Un map tiene su rol de map en este mundo, y nunca puede salirse de ese marco. Este mundo gira en torno a Yuto Sano. No hay forma de revertir eso. Yo estaba destinado a morir. En el momento en que, como map, se llegara a un malo, morir da miedo. Me resistí hasta el último momento, intentando desesperadamente evitarlo, pero no pude detener la corriente que ya nos había arrastrado hacia la ruta de exterminio. Recordando cada día las imágenes de mi propia muerte, terminé dándome cuenta de que había empezado a odiar al mundo mismo de lo de. Me preguntaba por qué yo tenía que morir, y maldije al autor original de lo de. Mi miedo a la muerte y el odio hacia este mundo estaban en equilibrio, pero en algún momento, ese odio superó al miedo que sentía por morir. A partir de entonces pensé, aceptaré mi muerte, pero de algún modo debo encontrar la forma de vengarme del creador de lo de. Sin embargo, por más que lo pensara, no había manera de hacerlo. Ni siquiera recordaba el nombre del autor original, y mucho menos estaba presente en este mundo. Aún así, cuando buscaba una forma de dar al menos un golpe, recordé que en el de Aniquilación Total no había una ilustración que mostrara a todas las heroínas muertas. Sí existía la imagen de ellas justo antes de ser atropelladas por el auto, y después del apagón en negro, lo único que aparecía era una ilustración de Setouchi Iriya tendido en el suelo, sangrando. Acompañada del texto, un camión que se saltó la luz atropelló a un estudiante de preparatoria. Baden. Ese autor debía ser un maldito degenerado que se excitaba con matar chicas. Seguramente esa línea estaba pensada para implicar que todas las heroínas morían atropelladas. Yo mismo no había entendido así cuando llegué al de Aniquilación. Pero la muerte de las heroínas no estaba representada de forma clara. Me aferré a esa posibilidad. Si sacrificaba mi vida,
podía salvar a las heroínas. Yo moriría, pero para ese autor de porquería, sería un desenlace totalmente indeseado. Antes de morir alcancé a confirmar que Satsuki y las demás estaban a salvo. Toma eso, maldito, pensé. Todavía tenía muchas cosas que quería hacer en esta vida, pero con solo haber podido devolverle el golpe me sentí aliviado. Ojalá las heroínas que me habían sostenido en mi vida pasada pudieran ser felices. Jiwach. Aún así, todo mi cuerpo duele como si me estuviera muriendo. No, peor, duele como si estuviera muerto. En serio, incluso después de morir sigue existiendo el dolor. Eso es una completa pesadilla. ¿Será que mi destino es ir al infierno? Con miedo abrí lentamente los ojos, y poco a poco la luz se fue aclarando. Pensaba que vería el caldero del infierno, y temblaba de miedo, pero lo que apareció fue un techo cubierto de frías boldoúces blancas. Ese Sensa Satoshi-sama. Digo, Iriya-kun despertó. Un grito parecido a un chillido resonó en mis oídos, molesto, pero al mismo tiempo vagamente familiar. Quise incorporarme para ver el rostro de quien hablaba, pero mi cuerpo no se movía en lo absoluto. De hecho, no sentía nada en mi mano derecha, mientras las otras 3 extremidades y todo mi cuerpo ardían de dolor. Esa mano estaba en calma, como un mar sin olas. Iriya-kun, ¿me reconoces? Satsuki. Por alguna razón, justo frente a mí estaba Satsuki, mirándome con un rostro lleno de dolor. En ese instante un frío recorrió todo mi cuerpo. ¿Acaso la escena que vi antes de morir fue mentira? Fallé. Intenté hablar, pero las palabras no salían bien, se atoraban en mi garganta. Mi mente estaba hecha un caos, cuando de pronto una lágrima rodó por mi mejilla. ¡Qué alivio! De verdad qué alivio. Mientras escuchaba la voz entre sollozos de Satsuki, una posibilidad imposible cruzó por mi cabeza. Tú los protegiste y fuiste atropellado por el auto, ¿no lo recuerdas? Claro que lo recuerdo. Yo quería salvar a las heroínas a cambio de mi vida, para vengarme de ese maldito autor. La sangre no paraba, estabas lleno de heridas, pasaste una semana entre la vida y la muerte, ¿sabes? Era una opción que en algún momento ya había descartado, algo a lo que había renunciado. De nuevo, gracias por salvarnos, sí, nuestro Salvador Sama. Me alegra tanto que estés vivo. Parece que he sobrevivido.